Perfecto, pues buenas tardes a todos. ¿Cómo les fue con sus tareas, sobre todo, em, pues en la revisión de los materiales y con con las lecturas que se tuvieron, que se sugerían hacer y todo? Adelante, Eduardo. Sí, maestra, tal vez en mi caso, o sea, definí el porqué del aprendizaje autónomo, como un punto de partida, ¿no? Inclusive un poquito pensando en el diagnóstico que le podemos llegar a hacer a los estudiantes Ajá. y el para qué, como la meta, vamos a decirlo así, ¿no? Ujú, Ahorita prácticamente, bueno, les soy honesto, no he tenido oportunidad de hacer las lecturas, pero sí me interesan mucho porque en el aula estoy poniendo mucho en práctica esto y ujú, pues me permite incluso compartir que fue uno de los objetivos que planteé con los estudiantes, ¿no? De que de mi parte, digo, aunque sé que el modelo educativo de mi institución lo incluye, pero sí les hice énfasis que pues de alguna manera se esperaran esta situación de que iba a intentar, bueno, yo les digo tal cual, que iba a intentar promover en ellos habilidades de autodidactismo, ¿no? ujú. Que por favor inclusive me tuvieran paciencia porque estaba consciente de que es posible que ya hubieran tenido experiencias no gratas, ¿no? Con personas que a lo mejor, docentes que a lo mejor intentaron hacerlo fallidamente. Y pues también aclarando, ¿no? Que al menos de mi parte sí iban a tener un acompañamiento y que no iba a ser una, fachada para hacer como que trabajo, sino que trabajo. Ok, perfecto. Eso es importante y tiene que ver mucho con lo que vamos a empezar a trabajar durante esta segunda semana sobre el rol del docente, ¿no? Para que efectivamente esté acompañando y orientando al estudiante y no tanto en este sentido de, pues está solo, ¿no? Y ahí, este, mencionaste algo que es bien importante hacer la distinción. No es lo mismo ser autodidacta que ser autónomo. Ujú. Y ahorita lo comentamos. Nada más deja ver, Cintia tiene levantada la mano. Gracias, maestra. Sí, em, a mí lo que me hizo un poco sentido a través de las lecturas es este asunto de una definición, me parece que de un autor que es Ehlers, E.H. Ehlers, Ajá. que decía que, que el aprendizaje autónomo es una habilidad del futuro. Y entonces me cuestioné si efectivamente es algo nuevo que apenas eh, se va perfilando hacia el futuro o ya también en otros modelos educativos o bajo otros estilos de aprendizaje ya lo venimos también trabajando, probablemente no de manera consciente o no de manera tan teóricamente definida, pero creo que la misma autonomía, no necesariamente vinculada al aprendizaje, es algo que estamos aprendiendo continuamente. El simple hecho de madurar, el simple hecho de crecer, de ser adulto o de pasar de la niñez a la adolescencia, que es un proceso de maduración, va generándose también un proceso de autonomía, ¿no? Incluso, bueno, yo tengo una hija adolescente, promovemos que se hagan autónomos, que dependan menos de nosotros. Entonces sí creo que no necesariamente como capacidad sea una habilidad del futuro. Creo que ya existe, simplemente se está adaptando a las circunstancias actuales y derivadas, bueno, también de algo que nos marcó. Y justamente en esto de la adaptación, creo que el mismo autor decía que esto implica una adaptación continua al contexto, a la circunstancia. Y eso aplica justamente para cada uno de nosotros como docentes, porque cada asignatura, cada nivel educativo, incluso en nuestro caso, ¿no? La Nacional Preparatoria, que tenemos 9 planteles con alumnos del mismo rango de edad, aparentemente de la misma nivel de maduración o de crecimiento, bueno, de todos los aspectos que pudieran tener una coincidencia, son distintos los procesos de aprendizaje. O sea, yo lo veo más incluso en asignaturas, es diferente por los métodos. Em, y, y lo que también me hizo sentido fue que es muy complicado. O sea, yo me lo sigo cuestionando, por eso estoy aquí. Es muy complicado promover este tipo de aprendizaje
si desde uno no puede, no lo podemos dominar o no lo podemos comprender, ¿sí? Había una parte donde decía que esta habilidad de aprender tiene que surgir de la motivación y una motivación autónoma. Y lo mismo me preguntaba, es que la motivación normalmente siempre viene de un agente externo, de alguien que nos dice, que nos invita, que te motiva a ser automotivable o automotivado es complejo. O sea, a menos que me llame la atención algo mucho, digo, sí, sí tengo ganas y yo me voy a inscribir al curso y yo sola. O sea, aquí estamos en una comunidad, estamos colaborando y eso viene siendo parte también de la motivación. La manera en la que ustedes ponen los contenidos puede ser un factor de motivación, ¿no? Ujú. El poner un texto determinado en la plataforma también motiva, pero seguimos siendo guiados por una estructura, por una fecha de entrega, y pareciera que no, pero al final nos comportamos como alumnos, como estudiantes. Al 5 para la hora, chin, la tarea, tengo que hacerlo. O sea, es complejo entrar a esta dinámica del aprendizaje autónomo en esas dimensiones que marcan las lecturas. Creo que en el proceso estamos y va a ser muy buen experimento, como mencionaba el maestro, y necesitaremos de la paciencia personal y de la paciencia de los chicos, ¿verdad? Para poder implementarlo, porque pareciera que es un tema que cualquier docente podríamos dominar o poder trabajar, pero creo que sí hay que analizar si efectivamente traemos eh, esa enseñanza. O sea, aprendimos de una manera y normalmente es como intentamos enseñar, pero en el proceso estamos adaptando a las circunstancias. Entonces, es algo que me dejó como reflexión las lecturas de estos días, maestra. Gracias. No, al contrario, gracias, Cintia. Sí, hay muchos puntos ahorita que comentaste que vamos a hacer algunas precisiones y que incluso me gustaría también, antes de decirles desde mi punto de vista, pues también escuchar con respecto, sobre todo, por ejemplo, cosas como la reflexión que ahorita haces, esta parte de, bueno, ¿a poco es nuevo la autonomía, no? Ese es un punto. Y el otro, la cuestión de la complejidad, ¿no? Y la motivación, entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿no? Entonces, efectivamente, quizás en un entorno escolar estamos más acostumbrados a que lo que ocurra sea la motivación extrínseca y que incluso sea el gancho que utilizamos para atraer a nuestros alumnos, ¿no? Ya sea porque te voy a dar un premio, porque vas a aceptar, porque vas a no sé qué, o sea, siempre hay un aspecto que es el que creemos que es el que los está empujando para motivarlos, ¿no? Y sin embargo, todos esos recursos que estamos usando siguen siendo motivación extrínseca, ¿no? Y cuántas veces nos topamos con un estudiante que aunque dijera, no, ya sé que ya estoy en extraordinario, pero no me importa, yo quiero seguir viniendo a su clase porque me gusta, porque me interesa, porque, bueno, las razones por las que me fui fueron ajenas, se presentó una circunstancia especial, pero de verdad yo quiero estar aquí, ¿no? Y creo que son menos los casos en los que luego nos encontramos en esas situaciones, ¿no? Entonces, pues sí, son aspectos importantes y que efectivamente vamos a estar viendo, sobre todo a lo largo de esta semana, ¿no? Pero, y algunos los vamos a comentar ahorita de manera particular, así como también lo que comentaba ahorita el profesor Méndez, ¿no? Pero vamos a preguntarle a Yasmín qué es lo que quería comentar. Yo quería comentar justo que, o sea, lo que me hace mucho sentido y de hecho a mí no me quedaba tan claro como el título de la autonomía reactiva a la autonomía proactiva, yo decía, ¿cómo? ¿Eso cómo? Pero ya con la parte de las lecturas y eso, pues queda mucho más claro. Y me gusta como esta idea que pasar, y es cierto, ¿no? El problema es que creo yo que a lo largo de nuestra historia, sobre todo académica y de la propia vida, es que estamos, o sea, nos cuesta trabajo definir nuestros propios objetivos. Y una de las cosas que capté es esa, ¿no? O sea, que trabajamos en pro de los objetivos que otros nos definen. Y entonces eso pues nos hace que vayamos teniendo como la reacción de lo que el otro nos va solicitando, pero no necesariamente de lo establecido por nosotros mismos
con la conciencia de qué es lo que queremos alcanzar, porque ni siquiera lo pusimos nosotros, ¿no? Entonces creo que ahí es una cosa medular muy importante, y creo que desde la parte educativa es pensar mucho cómo hacer esta sinergia justo para que no se sienta que hay como una imposición de objetivos que solamente hay que cubrir como estudiante, pero que no tengo claro ni por qué, ni hago ningún tipo de reflexión al respecto. Y ahí es como la otra reflexión que yo quería compartir, y es que por un lado traemos toda una historia de que venimos respondiendo así. Entonces ya estamos como muy acostumbrados. Yo he trabajado con niños de todas las edades y entre más grandes, más acostumbrados. Que ser, digamos que reaprendamos estas cosas, ¿no? Entonces, pues los niños desde escribo con rojo y marco la letra mayúscula con tal, y si ya se me acabó la hoja, paso de hoja, cosas que estamos como tan siempre esperando la referencia del otro para tomar acción, que eso cada vez en la vida adulta pues nos complejiza, ¿no? Y lo otro es que hay o no hay espacios de reflexión para hacer estos procesos reflexivos y metacognitivos. O sea, no se dan así como de libre albedrío, sino sí creo que tienen que ser planeados y tienen que ser establecidos para ello, ¿no? Para que realmente nos podamos dar esos espacios, porque si no los damos, entonces la práctica, la cotidianidad, todo eso nos va llevando como en la corriente, y poco analizamos, reflexionamos sobre nuestros propios procesos, sobre lo que queremos alcanzar, y eso me parece que ocurre en todos los sentidos, ¿no? Ahora, por ejemplo, dentro de la Facultad de Enfermería, hacíamos como una, una invitación cada cierre de semestre a todos los asesores del Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia, a que a través de una serie de indicadores que les damos sobre su desempeño a lo largo del semestre, se los entregamos para que ellos analicen, reflexionen, puedan establecer pues alguna estrategia de qué quieren mejorar, pero la realidad es que no ocurre porque pocas estrategias y pocos espacios hay como para hacer eso. Entonces se queda como en una invitación así, y es justo lo que platicábamos como de cómo poder hacer una construcción y generar esos espacios dentro del propio trabajo en este caso para que podamos impulsar esos procesos que al final son de autonomía y que de autonomía académica, digamos, que pueden aplicar para el estudiante, pero también para los asesores. Y ya, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Yasmín. Y sí, efectivamente, creo que nos enfrentamos siempre en esta parte de la autonomía, como, pues como con muchos cursos que a lo largo de nuestra práctica docente hemos tomado, que de repente uno a lo mejor dice, bueno, si además de dar toda mi materia, de dar todos los temas que tengo que dar y las actividades y los ejercicios, todavía cómo incorporo esos espacios, ¿no? Si lo que no tengo es tiempo, quizás si voy corriendo contrarreloj para poder cumplir con el programa. Y ahí es donde efectivamente nuestra labor como docentes tiene que llevar a un punto también de reflexión de cómo hacemos actividades que sean más integrales en ese sentido de las habilidades y que están poniendo en juego los estudiantes, y además podérselos hacer conscientes de lo que están poniendo en juego y de lo que están adquiriendo también, más allá de el conocimiento específico del tema o de la disciplina que se está enseñando, ¿no? Entonces, son cosas que cómo las vamos construyendo, que vayan ocurriendo en paralelo y van trabajándose de tal manera que sean visibles y que sean notorias y las pueda de repente también recuperar el estudiante, o que se las hagamos simplemente visibles, porque hay muchas actividades, pero en todas nuestras actividades pues entran en juego muchas cosas, ¿no? Una capacidad de síntesis, una capacidad para hacer comparaciones, de repente para escribir, la argumentación escrita, y sin embargo, a veces todo lo redujimos a calificar si la respuesta era correcta o no, y no hacer notar todo lo que se hizo alrededor de.
Y entonces menos vamos haciendo consciente o apoyando al estudiante para hacer conciencia de lo que está también trabajándose, ¿no? Entonces sí, esa es una parte compleja. Y comentábamos esto, que justo esta parte de poder estar retroalimentando, de estar señalando ciertos aspectos con los estudiantes, esa es la diferencia que marca entre un docente que está promoviendo autonomía a el autodidactismo que comentaba Eduardo, ¿no? El autodidacta sí está solo. Él sí está solo, él determina sus objetivos de aprendizaje, determina su forma de aprender, pero solo. Él en realidad no tendría con quién rebotar estas ideas. Incluso esta parte de que te oriente a alguien y decir, bueno, no, por ahí no va. Y en el autodidacta va solo, va solito. Esa es una diferencia y sí comúnmente se usa como sinónimo el ser autodidacta que es ser autónomo. Sin embargo, en las lecturas que ustedes pudieron estar haciendo y todavía las que vamos a continuar viendo, van a ver cómo esta parte de la autonomía considera justo esta dimensión social que comentábamos. Y esa dimensión social que tiene que ver tanto con la interacción que el profesor puede tener con el estudiante en la retroalimentación, en la prealimentación, cómo dirigir el trabajo que se va a hacer y poder orientarlo hacia dónde concentrar en determinado momento ciertos aspectos del trabajo que se va a realizar, así como la retroalimentación y el espacio también para las correcciones específicas de tareas, ¿no? Entonces son distintos momentos en los que va interviniendo un asesor y que permiten una interacción que efectivamente habla de un aprendizaje con otros y a partir de otros, ¿no? Comentábamos también de los diferentes enfoques, que si la autonomía es algo nuevo o no. Incluso en la tablita que coloqué ahí en los contenidos, se habla de diferentes momentos donde se ha hablado de la autonomía, ¿no? En educación a distancia, en la parte desde el aprendizaje para adultos, la andragogía, se empieza a insertar conceptos muy similares o en determinado momento que efectivamente son sinónimos, como el aprendizaje autodeterminado, del aprendizaje autónomo. Y aún así, hay autores que ya referían a esa autonomía. Por ejemplo, Rousseau. Rousseau hablaba que a los niños se les tenía que dar, ir dando autonomía, ¿no? Entonces, desde la niñez se debía de promover la posibilidad que los niños pudieran determinar objetivos de aprendizaje. Y justo en donde apunta Rousseau es a partir de dar esos espacios de libertad, se puede conformar una relación diferente entre profesor y estudiante. Porque entonces la manera en la que discute un estudiante con el interés de saciar la curiosidad que lo movió a indagar sobre cierto aspecto, esa motivación intrínseca, permite que haya otro tipo de comunicación con el profesor. Y que incluso sugiera, ponme más retos o qué otra cosa puedo revisar, dónde puedo profundizar, ¿no? Y genera completamente otra dinámica a la de aquel estudiante que cumple muy bien con todas las tareas que le piden, pero pues hasta ahí, ¿no? Esa parte reactiva. Luego tenemos modelos como María Montessori o Paulo Freire que hablan también de indirectamente de esa autonomía, ¿no? Esta parte de ir dando esa libertad, precisamente de escoger de acuerdo a los intereses personales y dar un grado de libertad a los estudiantes para que vayan determinando ciertos temas que quieren cubrir, la manera en la que les gustaría cubrir, la manera en la que les gustaría ser evaluados. Entonces, efectivamente, la autonomía no es que sea la habilidad del futuro. ¿Por qué creen que cambia y por qué ahora sí está más
en boga o está más presente. Sí, Elena. Quizá mencionan el aspecto de la pandemia. Comentan que a partir de la cuarentena y que se tuvieron que tomar medidas de enseñanza en línea, hubo un poco más de este auge de autonomía. Sin embargo, efectivamente no descartan la presencia del profesor y del ámbito social, ¿verdad? Si nos enfrentamos, por ejemplo, estoy en la carrera de medicina y siempre hubo esa controversia de que, bueno, ok, no vamos a ver a los chicos, en los ciclos básicos es fundamentalmente teórica la enseñanza, bueno, el aprendizaje y las materias son teóricas. Sin embargo, pues Iztacala sí se ha reconocido en medicina por ser muy práctica desde el inicio, y entonces ahí hubo un poquito pues se puede decir de atraso, ¿no? De atraso en cuanto a esa parte de teoría, de práctica, perdón. Y entonces, pues yo tuve una reflexión porque dije, bueno, entonces, si se va a hacer en la pandemia por tiempo indefinido este tipo de enseñanza, entonces la medicina sí puede ser teórica, sí, básicamente. Entonces, pues ahora que regresaron los chicos, pues sí se vio un desfase importante en su aprendizaje, en su adaptación al aula. Muchos se han rehusado a quitarse el cubrebocas en el sentido de que como que se han retraído socialmente, ¿verdad? Entonces, también uno de las dimensiones que maneja las lecturas es precisamente esa dimensión social, ¿verdad? Pues no afectiva, más bien emocional, ¿verdad? Entonces, ahí sí, no solamente a los alumnos, sino a los mismos profesores también nos abarcó esa situación. Entonces, mi teoría es que a partir de eso, de la pandemia, fue que ahora ha tomado un poquito más de auge este aspecto de autonomía. Ok. Eduardo también lo pone como entre dudoso si es a raíz de la pandemia. Adelante, Laura. Sí, yo creo que es un poquito antes, a lo mejor aceleró varios conceptos, ¿no? Sobre el aprendizaje autónomo, pero desde el desarrollo del Internet, todas las posibilidades que hay en la red, eso nos posibilitó a unos más, a otros menos, el poder conocer y el poder, todas las aplicaciones, uno dice, de manera intuitiva puedes aprenderlas. Pues, o sea, ahí se ve el boom también de todos los materiales audiovisuales, ¿no? Que están en YouTube, que todo puedes aprender ahí. Entonces yo creo que por ahí, yo me acuerdo de una mamá, de un compañerito de mis hijos, que me decía, es que yo todo lo aprendo escuchando la radio. Le decían, hay un curso, ¿no? O sea, el que nos diga tal respuesta, tiene gratis un curso. Entonces dice, ella aprendió muchas cosas así, ¿no? Escuchando la radio, ya no eran los boletitos para ir a un concierto, sino eran para ir a unos cursos, ¿no? Entonces ella aprendió cosas así. Y ya después, bueno, ella hizo un negocio por ahí, ¿no? Pero finalmente, creo que el boom del desarrollo tecnológico nos ha marcado como sociedad y por supuesto aceleró con la pandemia. Efectivamente, Laura. O sea, de hecho, ahorita hacían referencia a este autor, a Ehlers, de Habilidades del Futuro. Pero él el estudio que hace de las habilidades del futuro lo hace en el 2019, previo a la pandemia. Entonces, ya se hablaba de habilidades del futuro, como habilidad del futuro, de la autonomía previo a la pandemia. Y tiene que ver justamente con esto que comenta Laura. Y nuevamente también con lo de la web 2.0. En la medida en que se puede, es mucho más fácil publicar contenidos, empezar a dejar materiales, recursos, tutoriales, simuladores, cursos abiertos en línea. Todo eso
hay una cantidad enorme a la que tenemos acceso y cuáles son las herramientas que nos van a permitir decidir cuál me conviene, cuál, hasta dónde, qué tanto le puedo creer a la información que proviene ahí o no, está actualizado o no está actualizado, o sea, que pueda yo desde empezar por saber qué quiero, cómo me gustaría aprenderlo. No, este es un curso totalmente teórico, o no, este es un curso que lo vas a aprender a base de ejercicios y de ejemplos, o no, aquí vas a trabajar en comunidad y con proyectos de gente que está interesada en trabajar por proyectos. Entonces, esa reflexión de cómo me voy a sentir más cómodo aprendiendo, hasta dónde llega el programa de ese curso o qué materiales tendría yo que estar utilizando. No sé si en algún momento escucharon, ya no me voy a acordar en qué año fue, pero de gente que a partir de que, por ejemplo, el MIT publicaba todos los programas de sus cursos y los materiales, exámenes, tareas, ¿no? El famoso Open Courseware. Pues había gente que decía, bueno, si este es el programa, pues yo voy a ir buscando qué materiales puedo utilizar. A lo mejor sí estos del MIT, pero otros que publicó la UNAM, otros que publicó Stanford, otros que publicó la UBA de Argentina. Y entonces yo mismo voy siguiendo este programa, pero yo voy eligiendo los materiales con los que quiero trabajar. Y hubo gente que así, digamos que hizo la carrera completa o una especialidad y después presentar un examen de reconocimiento, ¿no? De esos aprendizajes adquiridos. Entonces, a final de cuentas, ese boom lo detonó precisamente el Internet, el desarrollo de Internet, el desarrollo de la web y de la posibilidad de tener repositorios de contenidos, de cursos, de imágenes, comunidades de aprendizaje, los famosos MOOC. Hay toda una serie de cosas que están hoy en día a mano de todos nosotros que podemos aprender. Y eso se ve reflejado efectivamente, como dicen, en la pandemia. ¿Cuántos de ustedes, ya sea con sus alumnos o con sus hijos, no vieron cantidad de cosas que aprendieron por sí mismos, ¿no? A cocinar, a hacer robots, a hacer cuestiones también artísticas, de técnicas que están utilizando para trabajar con óleo, para trabajar con acuarelas, ¿no? Y ahí se pega la motivación intrínseca de cada uno de estas personas, no necesariamente estudiantes, porque también como adultos surgen esas inquietudes, y empezar a identificar qué contenidos me empiezan a explicar de eso. Y vimos ahí un desarrollo de una autonomía enorme. Y que sí, en varios estudios, y esos los voy a poner en material para interés, voy a abrir una pestañita de material de interés adicional. Hay estudios que se hicieron donde efectivamente lo que se reconoce es cómo creció esa parte, o sea, esa autonomía de los estudiantes y que ellos mismos se reconocen como, me di cuenta que puedo aprender solo. Aunque a lo mejor yo siempre estaba acostumbrado a que me dijeran cómo hacerlo, dónde hacerlo, cómo entregarlo, ¿no? Y entonces, sí, a final de cuentas, la pandemia sí terminó potenciando algo que desde el aula, desde el espacio formal, a veces nos cuesta mucho trabajo, por todas estas dificultades que estábamos comentando. Pero la pandemia nos llevó a otro espacio, a otra dinámica y nos cambió completamente el paradigma, e incluso para los estudiantes de poder reconocerse a sí mismos como estudiantes autónomos. Adelante, María Enriqueta. Buenas tardes a todas y todos. El ejemplo que acabas de poner se me hizo interesante y entonces lo relaciono con la idea del maestro, el colega Méndez, Eduardo Méndez. Ajá. Y que tú le explicaste, no, una cosa es autodidacta y otra cosa es autonomía. Entonces, ya con el ejemplo que estás señalando,
vemos que en un momento dado no son contrarias. Puede llegar un momento de la vida en que pueden hasta complementarse, de Exacto. acuerdo con el ejemplo que estás poniendo. Y entonces puede suscitarse una serie de circunstancias en el contexto, sobre todo en el contexto de pandemia. Bueno, entonces yo voy a agarrar materiales, recursos. Bueno, y además la universidad nos ponía, teníamos la posibilidad de entrar a diferentes instituciones y tomar cursos de manera gratuita. Entonces, todo esto estamos viendo que en un momento dado la autonomía y el autodidactismo se complementan. Sí, ¿Sí? sí, y yo creo que, o sea, y era justo lo que también estaba preguntando Lidia en el chat, ¿no? Y efectivamente creo que ese Sí. entorno cambió, el entorno cambió justamente, y así como hace unos años era muy claro lo que era educación a distancia y lo que era la educación presencial, ¿no? Y hoy vemos que esa frontera empieza a hacerse tan delgadita, hablamos ahora ya de cursos semipresenciales, modelos híbridos, o como profesor que doy clases de manera presencial, de todas formas me apoyo y ciertas actividades las hacemos a distancia, ¿no? Se empieza a mezclar porque la tecnología nos lo está permitiendo. Y pasa un poco lo mismo con esta parte del autodidactismo. Si anteriormente yo tenía que ir a la biblioteca, escoger los libros, ver por mí mismo de qué recursos me hago para poder aprender lo que quiero aprender. Hoy en día es muy fácil que no nada más es que encuentre el recurso, sino que encontré un experto en determinado tema y tengo la posibilidad, pues ahí hasta viene su correo, le voy a escribir un correo y le voy a preguntar, ¿no? Y entonces empiezo a aprender, sí, también de otros y con otros. Y entonces ese autodidactismo empieza a ser ya muy complementado con otras, con una parte también de autonomía. Rosana, adelante. Muchas gracias. No podía prender el micrófono. Buenas tardes, maestra Enrique. Buenas tardes a todas y todos. Pues yo quisiera comentar que he tenido algunas lecturas, independientemente de lo que ya leímos en la plataforma, respecto a que el estudiante en todas las modalidades de educación mediadas por tecnología, pues adquiere un papel preponderante, ¿no? El estudiante es el que tiene que ser, digamos, el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también significa para el docente, porque no va a enseñar de manera tradicional, ¿no? Si hay plataformas de por medio, entonces los contenidos, forma en que se imparte y el propio papel del docente muchísimo. Es ahí donde se abre esta ventana de oportunidad y al mismo tiempo el reto para el docente porque pues tenemos que actualizarnos al final, ¿no? Tanto en el sistema y la forma de enseñar, digamos que rebasar esa línea de lo tradicional para enseñarle al estudiante cómo puede ser autodidacta, autosuficiente, autónomo, y que tanto reflexionar en Rosana. aprendizaje como en los métodos que se van a... Sí, Sí, perdón, te iba a decir si podías apagar tu cámara porque te sí, estabas cortando un poco. Entonces, para que pudiéramos escucharte completo. Ya, perdón. perdón, ¿ya me escucho mejor? Sí, ¿Ya me escucho mejor? sí, ya. Muy bien. Sí, bueno, sí, concluía mi idea con que es muy importante visualizar esos retos y hacerlos de herramientas para poder responder a las necesidades y demandas de los alumnos y las alumnas. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Y sí, efectivamente es un reto, como decíamos al inicio de la sesión, ¿no? Empezar a diseñar
nuestras clases, nuestras actividades de una manera diferente, donde demos el espacio para que efectivamente se pueda ejercer la autonomía, ¿no? Y lo comentábamos desde la sesión anterior, puede ser esta autonomía en algo muy, muy puntual, como lo que estuvieron ya trabajando en la tarea y ahorita lo vamos a revisar, algunas de las cosas que plantearon, porque también es gradual y también es, dependiendo de nuestra disciplina, vamos a identificar también qué tan fácil es que la ejerzan o no. Al inicio de la sesión, alguien comentaba que hay cosas que de repente sí podemos, o sea, esta capacidad que tenemos, sí hay una capacidad innata para poder aprender y en determinado momento para poder tomar decisiones, así como si digo, es que a mí me interesa andar en bicicleta y voy y aprendo a andar en bicicleta y a lo mejor no necesité meterme a un curso para andar en bicicleta. Y a lo mejor las cosas que son muy, que requieren habilidades psicomotrices se me dan muy bien y las puedo aprender fácilmente. Y entonces puedo empezar a manipular ciertas herramientas y puedo rápidamente aprender a coordinar ciertas cosas, tocar una batería, tocar la guitarra, y habrá otras cosas que se me pueden dificultar. Y entonces para ciertas cosas donde me siento muy libre y que puedo rápidamente, incluso hasta entender el lenguaje con el que se refieren, y otro en donde se me complica y en el que requiero otro tipo de apoyo. Y entonces a lo mejor ahí tienes que poner el énfasis en otra serie de habilidades específicas que ayuden a la abstracción, a la inferencia, a la argumentación, ¿no? O viceversa. Habemos los que no se nos da lo manual, ¿no? Y entonces hay otros nos requiere otro tipo de esfuerzo también y otro tipo de asesoría y otro tipo de sensibilización diferente al que otras personas lo pueden tener como mucho más fluido. Y entonces por eso sí, la autonomía la vamos trabajando todo el tiempo y en distintos entornos, a lo mejor la parte social se nos da muy bien y en otro entorno no vamos a fluir tanto como para sentirnos con la confianza de preguntar dudas, de ayudar al otro o de trabajar en equipo. Entonces, son de las cosas que pues también la experiencia nos ayuda a identificar sobre cuáles trabajar. Ya nada más finalmente creo que María Eugenia comentaba cuál era la diferencia entre autonomía y autodidactismo. Bueno, básicamente es que el autodidacta sí efectivamente está solo, aprende solo, ¿no? Y en la autonomía estamos hablando de esta dimensión social. Entonces no necesariamente está solo, pero como comentábamos, esa línea se ha ido desdibujando a medida que hoy tenemos muchos otros canales y formas de interactuar con la gente y que de manera natural ya estamos prácticamente envueltos en ciertas comunidades de aprendizaje. Bueno, yo preparé una presentación para la sesión de hoy. Déjenme ponerla para que vayamos también trabajando sobre esto, sobre otros puntos. Lo pongo en modo presentación. Ay, se me escondió. Botón. Dame un poquito. Listo. Bueno, esto es retomando lo que vimos la sesión anterior, ¿no? De por qué promover la autonomía. Y entonces, pues tuvimos toda esta lluvia de ideas, y todas estas razones por las que identificamos importante promover la autonomía. Y de ahí, ustedes trabajaron en la actividad de ¿para qué? Entonces, si hablamos de por qué veo que los estudiantes esperan que les diga qué hacer, pues un para qué es pues para que los alumnos reflexionen y reconozcan los materiales y procedimientos
adecuados para solucionar los diferentes problemas, ¿no? Si ese es mi para qué, pues entonces lo que tengo que empezar a ver será qué tipo de actividades, qué tipo de dinámicas voy a trabajar con los estudiantes para que ellos efectivamente vayan fortaleciendo, se vayan haciendo esta idea de reflexionar sobre las diferentes maneras de aprender algo. No todo lo voy a solucionar con un leer y resumir, ¿no? Subrayar las partes importantes y de ahí hacer un resumen. No para todo me sirve ese tipo de procedimiento. Y entonces empezar a identificar ese tipo de recursos, de estrategias, de materiales con los que cuento y que pueda seleccionar los que son adecuados de acuerdo a lo que se está esperando de que se haga en esa actividad de aprendizaje y lo que se está esperando de objetivo de aprendizaje, ¿no? Muchas veces, y quizás eso lo vemos, me ha tocado verlo más desde la parte de la educación a distancia, cuando nos toca apoyar a profesores en el diseño de sus cursos en línea. A veces está el objetivo de aprendizaje y las actividades que se dejan no tienen nada que ver con el objetivo de aprendizaje, ¿no? Si a lo mejor el objetivo de aprendizaje es reconocer, no sé, déjenme, reconocer la relación que tiene las fracciones con la proporción y el porcentaje de algo, y resulta que nada más pongo a hacer operaciones y operaciones y operaciones, pues no voy a poder hacer esa reflexión de cómo ponerlo en términos de, ¿no? Que esté hablando de una proporción y poderlo escribir como fracción o la fracción que me dice en tema de razón de algo. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que estar, ahora sí que como docentes, reflexionando qué tipo de actividades, qué tipo de dinámicas podemos generar en el aula o fuera del aula, para que se cumplan estos objetivos que nos estamos planteando desde la parte del aprendizaje autónomo. Déjenme ver, porque creo que hay algo aquí en el chat. Ajá, bueno, ponía aquí el ejemplo de Eduardo de reconocer las propiedades del litio, pero si a lo mejor yo pongo a revisar, pues no sé, la tabla periódica nada más, y no lo aterrizo en el litio y no lo aterrizo en cómo eso se ve reflejado en por qué utilizamos el litio, por ejemplo, para las computadoras o como para la parte de las baterías y todo eso, pues a lo mejor no se va a alcanzar ese objetivo, ¿no? Realmente. Entonces, en la tarea, pues no he terminado de calificar todas, pero sí las estuve revisando y a partir de eso veía algunas de las propuestas que estuvieron enviando. Entonces, por ejemplo, decía, ¿por qué el aprendizaje autónomo? Dice, porque los alumnos esperan que se les asignen los procedimientos que ya conocen para alcanzar nuevas metas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa respuesta de los estudiantes? Ay, pero eso no lo sabemos hacer. Entonces, a mí, dime algo que solucione el problema, pero con lo que ya me han enseñado. Y entonces, ¿para qué? Bueno, ¿en qué sentido sirve el aprendizaje autónomo si yo le estuviera diciendo al estudiante, lo van a hacer por medio de este procedimiento, aunque nadie se los haya enseñado? Bueno, pues entonces que puedan ir, buscar información, identificar ese procedimiento, identificar si de verdad ese procedimiento les va a servir para poder resolver el problema, y que entonces se enfoquen en alcanzar las metas dando diferentes propuestas. Si lo hago por este procedimiento, obtendría cuáles son las limitaciones, cuáles son los beneficios. Si decido este otro, cuáles también son las limitantes, cuáles son los beneficios, y de esa manera poder decir, a partir de todo eso, se concluye que el mejor procedimiento es este, ¿no?
Y entonces, que un estudiante pueda ya hacer ese tipo de comparaciones, de reflexiones, de selección, de conclusiones, pues efectivamente le dan otro tipo de herramientas para desenvolverse más allá de utiliza solamente el método que yo te enseñé o que ya te habían enseñado en otros periodos. Y entonces desarrollan su creatividad. Entonces, aquí vemos cómo está establecida esta relación entre el por qué y el para qué de lo que se planteó. Otro ejemplo más. Dice, porque vivir en el siglo XXI implica aprender todo el tiempo. Efectivamente, no nada más esto que estábamos comentando hace ratito de el acceso a tanta información que tenemos hoy en día, ¿no? Sino que además, como la tecnología va avanzando, como el desarrollo nos va imponiendo otro tipo de formas de trabajo, otros trabajos incluso, entonces estamos obligados hoy más que nunca a estarnos actualizando de una manera constante. En el área de medicina, ¿no? Salen nuevos equipos para hacer los resonancias magnéticas, ultrasonidos, cirugías, ahora cirugías con robots, en determinado momento, a lo mejor para hasta la parte tridimensional, no sé, un poquito de lo que yo veo, pero y ya después Elena nos podría profundizar al respecto, pero entonces lo que implica hoy esta actualización constante es mucho mayor que lo que pasaba hace algunas décadas. Y entonces, si nosotros damos herramientas de aprendizaje autónomo, como ponía Lidia en esta tarea, es para tener más independencia y flexibilidad en hacernos de los conocimientos y las habilidades que podamos necesitar, respetando nuestro ritmo y forma particular de aprender. Y algo súper importante, la personalización del aprendizaje, ¿no? ¿En qué sí necesito actualizarme y en qué cosas no necesito actualizarme? ¿En qué partes sí estoy fuerte y cuáles partes son débiles y las tendría que ir aprendiendo? Y el tener esa capacidad de conocerme a mí mismo como aprendiz me va a dar mucho más herramientas para tomar decisiones con respecto a lo que me conviene y lo que no me conviene hacer. Elena, tienes la mano levantada. Sí, sí, efectivamente, de verdad es un desafío para el alumno y para el profesor toda la cantidad y flujo de información que actualmente ahora tenemos. La mayoría entra por vía visual, ¿no? Estamos llenos de información visual a través de un dispositivo que todo el tiempo cargamos con nosotros, que es el smartphone, y no lo soltamos y cada momento que volteamos a verlo, abrimos el celular, ya tenemos mensajes, de lo que nos interesa, ¿no? Gracias a todos estos algoritmos, ¿no? Que saben perfectamente qué nos gusta, qué compramos, qué no compramos, a dónde fuimos. Todo eso ya llega la información directa y precisa a lo que nosotros queremos. Y precisamente, pues, sí, el para qué ya implica otro flujo de información y de reflexión. Precisamente, pues, cuando yo estudié, me decían mis profesores que la carrera de medicina era para que estuviéramos estudiando 8 horas diarias, mínimo. Y efectivamente, no alcanza el tiempo a veces para estudiar todo lo que se tiene que estudiar. Entonces, ahora los alumnos, pues yo les digo, yo tengo pues una misión, se puede decir, o un desafío, un reto de buscar un hábito de estudio, una técnica de estudio que a ellos les sirva, especialmente para los estudiantes de medicina, porque a veces al principio yo estaba buscando qué es lo que les puede ayudar a los alumnos a adquirir toda esa información en el tiempo preciso pues para, ahora sí que para acreditar la carrera. Y a veces los maestros hemos caído en un gran error de prepararlos para pasar un examen, para pasar exámenes. Y a veces también el error de que, a ver, esta pregunta viene en el examen y todo el mundo
ya presta atención para ver qué es lo que van a preguntar en el examen, ¿no? Y de lo que están dispersos ahí, toda su atención. Entonces, a mí me interesaría mucho que estos chicos vieran realmente la finalidad de estudiar medicina. Sí se pierde mucho. En el transcurso de la carrera, al principio, pues están, por decirlo, lampareados, ¿verdad? De una forma coloquial, y después como que se van desmotivando y luego otra vez se motivan y luego otra vez y así. Entonces hay mucha dispersión de atención, hay mucha información de lo que necesitan estudiar, a veces se pierden en ese contexto. Y lo que sí me interesaría en la pregunta de por qué, perdón, de para qué, es, pues, ¿qué es lo que tú quieres aprender? ¿Qué es lo que te interesa hacer? ¿No? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué te matriculaste en esta carrera? ¿Y cómo te imaginas tú en 10 años o en 15 años? Porque pues sabemos que la carrera es bastante larga, no va a ser en 3 años ni en 4, por lo menos en 10 ya se tiene que tener ahí una visión a futuro de cómo se verían ellos. Y a veces es un ejercicio, una pregunta que les hago, ¿cómo te verías tú en 10 años para que no pierdan esas metas? Sí se empieza por metas a corto plazo, pero finalmente es una meta final que ellos deben de tener siempre presente y es pues de ser médicos. Yo les comento a ellos, a ver, ¿tú qué quieres ser? No, yo quiero ser un neurocirujano de la arteria izquierda del cerebro. No, ubícate en la necesidad primero del país. México necesita médicos, ¿sí? Pero médicos, ¿a qué nivel? Necesitan médicos familiares, necesitan médicos, a veces no es tanto la subespecialización, ¿no? Sino primero empezar siendo un médico general, buen médico general, y de ahí ya seguirá la siguiente meta, la siguiente expectativa, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Pues es una pregunta muy importante, y ¿por qué? Pues todavía, creo que todavía más. Sí, sí, yo creo que sí. Ahí como, ¿en qué términos quedó tu por qué y tu para qué, Elena? Sí, así es. No, te pregunto. Ay, O sea, bueno, el para qué ya me quedó claro. ¿Cuál es tu ah, por qué? ok, ok. Pues precisamente eh, porque están en una carrera donde las exigencias son eh, bastantes. Creo que un compromiso, no solamente los médicos, ¿verdad? Todas las carreras, todas las disciplinas tienen un compromiso con la sociedad. Entonces, desde esta perspectiva, ver qué es lo que yo puedo ofrecer. Muchos vamos o hemos ido a la escuela a ver qué me dan, ¿no? A ver qué me van a enseñar, a ver qué me van bueno, sí, enseñar hoy. ¿Por qué no pensamos un poquito al revés, por decirlo así? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? ¿No? ¿Qué es lo que falta? Hay muchas deficiencias en la docencia, yo lo reconozco. eh, Tuve muchos problemas de ausentismo de profesores cuando yo estudiaba, y pues ahí yo me planteaba, bueno, pues yo ya estoy aquí, pero no tengo clases, no llegó el maestro. Entonces es cuando uno dice, bueno, pero es lo que se necesita, para aprender medicina, pues sí se necesita que esté el profesor, ¿no? Y luego que haya esa motivación. Y de alguna forma, hablando de mi experiencia, yo tuve que ser autodidacta, no quedó de otra. Entonces, tuve que tomar las riendas de mi propia educación y no estar a expensas de lo que me fueran a enseñar, ¿no? Y decir, bueno, no se dio este tema. Y luego, ¿no? Es impresionante que luego ya los residentes de nivel de posgrado digan, ah, es que yo no vi esa materia, yo no vi ahora sí que no me dieron ese curso. Eso no es pretexto en absoluto para que tú no sepas esta situación, porque pues vas a tener un paciente con esa patología y no vas a decirle al paciente, ah, es que eso no me lo enseñaron.
tenemos la obligación de leerlo, de estudiarlo, entonces desde ahí pues sí ya empezamos a tener esa autonomía, ¿verdad? No tanto Exacto. así es. Exacto, sí, o sea, completamente de acuerdo contigo. Y lo que pasa es que las preguntas el para qué que tú haces lleva a una introspección y a una honestidad con uno mismo. ¿Para qué estoy aquí? No se lo y como se los digo a los estudiantes cuando les doy el taller de aprendizaje, tú no me lo tienes que contestar a mí, es para que lo contestes para ti. ¿Por qué estoy estudiando? ¿Para qué quiero ser ingeniero? ¿Para qué quiero ser médico? Y a nadie más se lo tienes que contestar más que a ti. O sí, o esta parte de si lo aprendiste o no lo aprendiste. Y nuevamente, a lo mejor tuve un profesor muy barco que me pasó. Tú sabes perfectamente qué sí sabes y qué no sabes. Entonces, te puedes quedar muy contento con tu calificación, pero sabes cuáles son tus lagunas. Y tienes un compromiso contigo mismo, no con nadie más. Entonces, bueno, un poco te preguntaba en este sentido del por qué, bueno, cómo déjame decirlo de esta manera, o sea, no es fácil, pero cómo lo simplificamos en una pregunta, el por qué, a lo mejor porque se requieren profesionistas comprometidos, porque se requiere, pues sí, profesionistas preocupados por estar, con los conocimientos al día, ¿no? ¿Y el para qué? Para que sea gente que disfruta su carrera, para que sea gente que esté preocupada por aprender a pesar de la circunstancia adversa en la que se pudiera encontrar, ¿no? Entonces, nada más te lo preguntaba un poco en este sentido, o sea, te digo, no es que sean preguntas sencillas ni son fáciles de trabajar lo que tú estás llevando, y es el fondo y es el fundamento un poco, bueno, no el fundamento, pero de los principios del aprendizaje autónomo, ¿no? Nada más en este ejercicio como de la tarea decía, bueno, ¿cómo quedaría eso expuesto en una pregunta, ¿no? Pero está muy bien lo que dices, y es un reto importante. Y es el que hace la diferencia entre que disfrutemos o no el ser aprendices. Y que de verdad, más allá de lo poquito o mucho que me enseñaron, el buen profesor, el mal profesor que me tocó, eh, la distancia para ir a estudiar, el horario, lo hago con gusto. Lo disfruto porque estoy aprendiendo. Ok, gracias, Elena. Y bueno, te ponía un último ejemplo también aquí, que decía, porque los estudiantes no profundizan en temas de investigación cuando se les ofrecen amplios márgenes de libertad. Bueno, yo ahí, no me acuerdo si este es de Yasmín, que lo ponía, le hacía una pregunta con respecto a la parte de los márgenes de libertad, ya en otro sentido, pero esta parte de no profundizar en los temas de investigación, responder en la inmediatez, de bote pronto. ¿Y para qué? Pues entonces para ser capaces de elegir objetos de estudio que lleve a conocer y comprender problemáticas sociales de su realidad inmediata en escenarios donde la ética y los derechos humanos son fundamentales para buscar soluciones, ¿no? Entonces, hay un por qué y hay un para qué que se relacionan la razón y el objetivo de aprendizaje, entonces ya concreto que se quiere buscar a la hora de estar impulsando el aprendizaje autónomo con nuestros estudiantes. Entonces, eso fue un poco el ejercicio que estuvieron haciendo y reflexionando sobre lo que estuvieron reflexionando en la semana. Y ahora, pues empezamos con una nueva semana y con un nuevo módulo. Y entonces vamos a empezar a hablar de habilidades del aprendizaje autónomo. Entre las lecturas que ustedes vieron, estaba el modelo dinámico para el aprendizaje autónomo de Tassinari. Y ese modelo, aquí hice una generalización del modelo, porque lo que ustedes ven en ese circulito que plantea Tassinari, pues lo que está en verde refiere a la dimensión metacognitiva, lo que está en amarillo
y algunas de las habilidades que emergen de este círculo amarillo son las sociales, las que están en morado son las cognitivas, las rojas son las que están enfocadas hacia la orientada a la acción y hasta abajo, como fondo de todo, las afectivas. Aún así, aunque aquí esté como visto por separado, lo que dice Tassinari y lo muestra su modelo claramente es esta interacción que en determinado momento no es fácil decir, bueno, esta habilidad es meramente social, ¿no? Bueno, sí es social, pero a lo mejor dentro de el aprender con todos está una parte cognitiva porque vamos a empezar a aplicar una serie de estrategias, una serie de técnicas para lograr el objetivo que nos estamos planteando como un trabajo colaborativo o una comunidad de aprendizaje. Y además también entran en juego aspectos emocionales que nos acercan o nos alejan de alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, más o menos, eso, perdón, déjenme otra vez. Nunca sé dónde poner la barrita donde no me estorbe. En algún momento me estorba para una cosa o para otra. Entonces, bueno, esto es nada más como para hacer notar que las 5 dimensiones a las que refiere Tassinari están plasmadas en ese modelo dinámico. Y como ella bien señala, su modelo está orientado justamente al actuar. Y por eso están en verbos. O sea, todas las pelotitas que utiliza Tassinari son verbos, son acciones que reflejan una dimensión que se está poniendo en juego. También tuvieron la oportunidad de ver esta lectura de la autonomía de los estudiantes y donde el instrumento de autoevaluación que estuvieron respondiendo los estudiantes iba en términos justamente de qué tanto hacen los estudiantes por sí mismos y qué tanto lo hacen con ayuda de otros o intentan. O sea, si les gustaría aprender o adquirir cierta habilidad, si intentan y les están tratando de adquirir esa habilidad, si ya la tienen o si de plano ni siquiera les interesa, ¿no? Y entonces hay diferentes resultados relacionados con esa autoevaluación y bueno, nada más a manera de comentario les planteaba si con sus estudiantes ustedes sienten que hay similitudes en el comportamiento de lo que ven con los estudiantes con respecto a lo que arroja ese cuestionario, a los resultados. ¿Sí o no? Sí, hay bastantes similitudes. ¿Sí? De hecho, yo pienso que si yo hubiera hecho estas encuestas a mis alumnos, hubieran contestado muy similar. Ok. Y pues sí, porque se ven como en el transcurso del semestre, se ven todas esas fases, ¿no? Primero entran muy motivados, después como que decaen, después como que vuelven a subir su motivación, después como que se quedan en una meseta, ¿verdad? De estar como que detenidos en solamente estar presenciales y después ya cuando se acerca el fin del semestre empiezan como que a elevar un poquito otra vez su motivación y de ahí ya se definen dos partes en los que eh, tuvieron éxito y los que fracasaron en el curso. Entonces, ahí es donde se ve como a la mitad, poquito más de la mitad del curso, se ve que ya necesitan el apoyo del profesor y valoran realmente los métodos de estudio, si les está sirviendo o no les está sirviendo. Sí, me hizo muy familiar. Aunque nunca he llevado una encuesta así,
yo veo en los alumnos este tipo de comportamiento, por decirlo. Ok, de acuerdo. Sí, gracias, Elena. Efectivamente, y es curioso, o sea, sí, creo que en algunos casos, pues, hay coincidencias y vimos coincidencias en algunos casos con otros cuestionarios que presentaron, como les comentaba, durante la pandemia, otras universidades, ¿no? Adelante, Cintia. Sí, si yo tratara de ubicar esta encuesta a los chicos de bachillerato, creo que el porcentaje sí sería mucho menor en general de los rubros que nos presentó ahorita, Ujú. porque efectivamente los chicos que requieren mucho de la guía y del apoyo del profesor. Aún no se sienten totalmente autónomos como para tomar decisiones o como para preguntar si tienen dudas, la típica pregunta, ¿no? De maestro de clase, ¿tienen dudas? Y no nadie tiene dudas y al final salieron todas las dudas, ¿no? Entonces creo que sí, desde ahí como esa pregunta simple que parecería muy vacía, pero que tiene mucho de trasfondo, no se sienten ellos con la confianza o la libertad de contestarla, quiere decir que sí que les falta mucho camino por recorrer para ni siquiera concebir lo que es ser autónomo, o sea, darse el permiso, ¿no? De tener esta autonomía en su propio aprendizaje. Me llamaba la atención el comentario de la maestra de la Facultad de Medicina, donde decía que pues muchos alumnos a ese nivel se cuestionan cuando llegan a clase, ¿qué nos van a enseñar hoy? Entonces me quedé pensando si el esperar que alguien me enseñe algo, pues ya también es un síntoma de que no hay autonomía para aprender. O sea, no sería lo mismo preguntarnos, ¿qué voy a aprender hoy? ¿A qué me van a enseñar hoy? Creo que eso dicta mucho que estamos superitados al otro, o sea, seguimos siendo, pues, estando esperanzados de que el otro me dé el conocimiento, me aporte y yo recibirlo, nada más, ¿no? Entonces, creo que estas teorías del aprendizaje donde dicen que el profesor es un mediador, que es un guía y que promueve más bien los medios, ¿no? Establece el terreno para que el chico aprenda, pese a que está muy promovido, verbalizado, teorizado y cursos van y cursos vienen, aún no creo que se pueda ver reflejado en una estadística como nos la presenta, particularmente a nivel bachillerato. Creo que sí sería, si se aplicara, los porcentajes serían mucho menores, sobre todo por el conocimiento también de los conceptos, o sea, que ellos puedan identificar claramente qué es la estrategia de aprendizaje, qué es un material didáctico. Creo que hay que planteárselos incluso con otro lenguaje porque no lo tienen claramente identificado. Ok, de acuerdo. Sí, gracias, Cintia. Laura. Sí. Fíjense que la semana pasada la materia que yo doy es desarrollo humano, tiene que ver más con la tutoría, en la licenciatura en pedagogía, primer semestre. Entonces, preguntando ahí, sacando algunos temas, unos alumnos comentaban de una materia que no le entendían mucho y que qué podían hacer, porque uno tanto era la actitud del profesor, otro la metodología del profesor. Entonces, a mí, ahorita que presentaste los resultados, que el 50% de los estudiantes buscan una respuesta al tema. Entonces, yo creo que en general, yo creo que los estudiantes mexicanos han tenido como muchas barreras a la hora de poder aprender por muchas razones, ¿no? Pero una de ellas es de que el mismo maestro les obstaculiza este aprendizaje, como en el caso que me platicaban de este profesor, ¿no? Pero a veces buscan la respuesta con el mismo profesor, pero si no hay alguien que les ayude a encontrar la solución a sus problemas o que puedan entender el contenido de la materia, se desmotivan. A mí me preocupa el otro 50% que no sé si sí buscan la respuesta o no, pero la mayoría yo creo que de los estudiantes se desmotivan por no encontrar una respuesta. Y por eso yo creo que hay mucha deserción o ausentismo en algunas materias.
Entonces ahí yo creo que más nuestro trabajo es cómo hacemos que se queden en nuestros salones, cómo hacemos que de verdad motivarse, o sea, intrínsecamente es como muy complicado. Tendremos que seguir extrínsecamente jalándolo lo más que se pueda, ¿no? A lo mejor en la licenciatura no tendríamos ya que hacer eso, ya tendrían ellos que trabajar y que ellos fueran el motor de su aprendizaje, pero sabemos que no sucede. Entonces, ¿cómo jalamos a ellos, no? ¿Cómo los seguimos motivando para que esa línea o ese cordón con los que pues les ayudamos a jalar no se rompa tan fácil, ¿no? Porque pues vemos estas experiencias que son como complicadas. Y bueno, la otra sí quería también comentar, hago una metodología de trabajo con una materia y les digo, ustedes son dueños de la materia completa, de este espacio. Tienen dos sesiones o una sesión, depende del tema, pero ustedes pasan lista y hacen todo. Y de repente al equipo le digo, voy a llegar tarde. Ustedes son dueños, o sea, ese es su espacio y ustedes son los que enseñan y les enseñan a sus compañeros, ¿no? Entonces, muy mañosamente de mi parte, pues a veces no llego tarde. Entonces, eso mueve al grupo, mueve al equipo para que, pues, ellos son los dueños, yo no. Entonces, para que también se vea que no es mi papel estar ahí, ¿no? El papel es de ellos porque pues, los ponemos siempre a exponer, ¿no? En general, la mayoría, muchos maestros los ponemos a exponer, pero si lo ven desde esta parte, pues ustedes me entregan resultados que el grupo aprendió a través de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, son ahí esa parte me ha ayudado mucho como a que ellos comprendan cuál es el papel, porque además van a ser pedagogos, tienen otro compromiso, ¿no? Con la sociedad. Exacto, Gracias. perfecto, sí, no, esa dinámica, por ejemplo, está muy bien, ¿no? Y creo que aporta al hacerte responsable, ¿no? Este aspecto de, pues sí, no todo tengo que estar esperando hasta que llegue el profesor y diga, ya empezó la clase y vamos a ver esto y vamos a hacer esta otra parte, ¿no? Entonces, y de ahí, efectivamente, es cómo trabajar alrededor de esas experiencias, incluso, por ejemplo, desde la pedagogía, o sea, cómo lo vinculas hacia la profesión para ir alimentando esa motivación intrínseca, justamente. O sea, ¿dónde conectan esas experiencias con los intereses personales que tienes, con tus intereses a futuro, con lo que sabes hacer o con lo que no sabías hacer y hoy reconocer que ya lograste un avance? Y de esa manera es como se va alimentando esa motivación intrínseca. Erika. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a bajar la manita antes de que se me olvide. En mi caso, yo doy clases a estudiantes de maestría en el área de ingeniería. Entonces, el programa es un poquito distinto porque es un programa ejecutivo. O sea, la mayoría de mis estudiantes, si no es que todos, son muy poquitos los becados CONACYT que se dedican 100% a la maestría. La mayoría ya ocupa cargos de gerentes o de supervisores en empresas. Entonces, están tomando la maestría en ingeniería, porque la maestría es en ingeniería e innovación, porque ya tienen una necesidad bien clara del por qué están ahí. Entonces, cuando vi los resultados del artículo, bueno, que muestra el artículo, hay algunas, evidentemente, en esta población, ya se tiene claros las metas, la frustración. Hay una encuesta que se hace al final, ¿no? De la apreciación del curso, etcétera, ¿no? Entonces, y durante el curso también los estudiantes a veces comparten sus frustraciones. Yo veo coincidencias con esta encuesta en cuanto a que tienen las metas establecidas, en cuanto a que tienen bien claras, pues, del por qué están ahí.
en la relación, en la relación afectiva, bueno, donde ellos comparten con sus pares, realmente yo he estado desde hace 3 años en esta maestría impartiendo cursos. Entonces he podido ver que cuando se dan estos trabajos en equipos o estos diálogos en el salón, se ven como colegas, es decir, en realidad intercambian oportunidades diarias de mejora que están llevando a cabo, ¿sí? En diferentes industrias, y entonces lo ven como, ay, te funcionó a ti, me puede funcionar a mí, y se enriquece bastante el tema que abordamos, ¿no? Y otra cosa es que esta materia es una materia que tienen la opción de llevarla en línea o ir al espacio físico, al salón, ¿sí? Tienen esa libertad, se da en ambos de manera simultánea, y entonces de repente, de acuerdo al tema, te encuentras con que van todos a la clase, ¿no? Es un laboratorio, se tiene acceso a tecnologías, trato de utilizar diferentes estrategias, como bien lo mencionaban mis compañeros. Durante la pandemia tuvimos la oportunidad a través del CUAYED y de otras formas de explorar diferentes formas, ¿no? De cómo dar las clases, los contenidos. Entonces yo sí encontré coincidencias con la encuesta, obviamente guardando sus dimensiones, ¿no? Pero encontré que la frustración, por ejemplo, se centra mucho cuando ellos tienen bien clara la necesidad que tienen y luego no encuentran la respuesta en el curso o en el asesor propiamente, ¿no? Entonces yo tengo este problema que me está costando dólares o que me está costando tiempos y que quiero ver si esta estrategia, y me inscribí en el curso porque lo vi, aquí está. Entonces, como que la frustración va se centra más en ese sentido, ¿no? Y respecto a lo demás, están abiertos, o sea, en las otras dimensiones, las dimensiones enfocadas al análisis, a las nuevas experiencias con otras plataformas, etcétera. Yo sí vi por ahí coincidencias en ese sentido. Les vuelvo a decir, evidentemente los resultados, pues, en su justa dimensión, aquí los porcentajes son un poco más bajos. Yo diría que en mi caso, por el último resultado que veía en las encuestas, que apliqué, que algunas 2, 3 preguntas coinciden más o menos con el enfoque que se da aquí en este artículo, yo vería que sí están muy abiertos y muy dispuestos al uso de diferentes tecnologías, a la búsqueda autónoma de contenidos, al compartir y socializar y a hacer equipos con este enfoque que les comento, ¿no? De colegas. Gracias. Gracias, Erika. Y sí, esto que comentas, que lo mismo mencionaba Laura, o sea, algo que sí puede pegar, impacta muchísimo en la parte de la motivación, es el no encontrar respuesta, ¿no? Y se refieren específicamente a el profesor no me contestó. Como les comenta, como se menciona en el artículo, se hizo durante la época de la pandemia. Y entonces la cantidad de estudiantes que decían, pues me ponen en una plataforma donde el profesor nunca me responde. ¿Qué tipo de, o sea, cómo no me voy a sentir solo? Ya suficientemente estoy aislado, en el caso, además de aquellos estudiantes que están acostumbrados a la clase presencial, ya no nada más no veo a mis compañeros, no veo a mi grupo, no me puedo acercar con el profesor y a lo mejor sí, aunque me sueñe, pero voy a ir a plantarme enfrente de él, voy a ir a su cubículo. Pues aquí no había esa forma, ¿no? Y entonces no te responde el profesor, pues sí entraba mucho esta frustración. Y eso ocurre tristemente también mucho en el sistema a distancia, ¿no? Donde hay estudiantes que te comentan, pues es que a mí mi profesor nunca me respondió mis dudas, ¿no? Entonces, ¿dónde tomamos nosotros ese papel como docentes? Si en el curso, sobre todo los que damos cursos a distancia, pensamos que porque ya el contenido está hecho, está montado en la plataforma, pues realmente nosotros nada más vamos a calificar, pues entonces sí está como muy triste el panorama educativo y la manera en la que podamos apoyar a esos estudiantes para concluir de manera satisfactoria, ¿no? Y satisfactoria no por el promedio, sino satisfactoria porque se vayan con gusto de haber cursado un programa a distancia.
Entonces, sí tenemos ahí responsabilidades y así como comentábamos esta parte de que les decía con los estudiantes y les de comentarles y de enfrentarlos, decirles, hay una parte de compromiso, de responsabilidad y de honestidad contigo mismo. El mismo ejercicio tenemos que hacer nosotros como profesores, ¿no? ¿Qué dejamos de hacer en determinado momento o qué no estamos haciendo y deberíamos de retomar porque están saliendo tristes nuestros estudiantes, se están sintiendo solos, se están sintiendo aislados o incomprendidos porque les contesté, les expliqué algo, me dijeron que no entendieron y se los volví a explicar idéntico. En lugar de tratar de darle otras palabras, otro enfoque, a ver si de esa forma puedo apoyar a la comprensión de determinado procedimiento o determinado tema o experimento o cirugía, algo, ¿no? Entonces, sí también ese mismo ejercicio va hacia nosotros. No todo recae en la parte del estudiante, como decíamos, ¿no? ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros también como docentes? Lidia, adelante. Y gracias. Y yo diría, no todo recae en el profesor, en el alumno, pero también recae en la institución. O sea, la verdad es que si tú ves los programas, los planes, los perfiles, todos declaran como una aspiración que el alumno sea autónomo. Pero cuando ves los programas y los llevas a la realidad, te das cuenta de que no hay espacios para eso. O sea, vas de contenido en contenido, yo lo mencioné en mi tarea, la parte institucional que te lleva muchas veces al profesor. Yo ya di el tema y al alumno yo lo que quiero es pasar la materia. Y el aprendizaje, no sé. Yo doy clases en 5º año de prepa, llevan 11 materias. Todos creemos que nuestra materia es la más importante. A mí me convenció un grupo de no dejar tarea, le digo, a ver, convénzanme. Y nada más me pusieron los horarios, las horas de transporte, lo que tienen muchos que apoyar en su casa a veces, las tareas que les dejan de muchas materias. Entonces ese gusto de que hablas, ese entusiasmo por un tema o por aprender algo en particular, se va perdiendo porque no hay cómo abordarlo, ¿no? Entonces, yo creo que estos cursos, estas sesiones, y que haya gente de diferentes partes, porque la institución pues, es una entelequia, ¿no? Pero también está formada por gentes, y a la hora de revisar programas de los seminarios, de los grupos de trabajo de profesores, es importante señalar eso. Yo de la pandemia, para mí algo muy importante fue que la misma institución nos recomendaba prioricen contenidos, dosifiquen actividades, acompañen a los alumnos, porque esto lo estamos hablando ahorita mucho del sistema a distancia, pero en el presencial será igual o hasta peor a veces, porque no tienes esa sensación. ¿Crees que porque estuviste ya en contacto casi físico, que casi es en grupos de 60 alumnos, en salones con 60 alumnos, el contacto casi es físico? Entonces, a mí eso lo he tratado de trasladar a la parte después de la pandemia y creo que está funcionando. No es posible trabajar, no sé en otras entidades, sinceramente, pero los programas de la prepa, a pesar de que hubo una actualización y de que se trató realmente de dosificar la cantidad, está la cantidad de contenidos y también están muy fragmentados. Entonces, el alumno no, digo, si le pides definiciones, pues, ¿qué le va a interesar? No hay manera de complejizar, de relacionar, etcétera. Entonces, yo creo que también habría que señalar en algún momento la importancia de esta reflexión a nivel de institución. Sí, coincido completamente contigo, Lidia. Creo que efectivamente es algo que además nos lleva a la reflexión de, en todas nuestras materias, qué es lo verdaderamente importante, ¿no? Porque entonces pareciera que llenamos como de muchos contenidos porque todos son importantes. ¿Y dónde hacemos esa reflexión de qué es lo verdaderamente importante para que entonces en eso centremos la actividad? Porque si queda todo fragmentado y todo es igualmente importante, pues entonces además es donde nos encontramos con exámenes, con tareas que son 1000 para empezar, y todas tan reducidas, tan segmentadas, que también se pierde el significado de lo que realmente se quiere lograr.
y entonces no tenemos el concepto total de algo, ¿sí? No sé si me explico. Si de repente, como decías, a lo mejor en lugar de aprender 20,000 definiciones, ¿por qué queríamos que aprendieran 20,000? Porque una es con la que vamos a trabajar. Bueno, pues entonces a lo mejor, ¿dónde está el concepto importante y ese concepto qué tiene alrededor? ¿De qué otras definiciones se ayudan? Y entonces es una manera integral de haber revisado sin tener que memorizar 20,000 definiciones, pero que en la medida que tú me puedas dar el concepto que realmente nos importa, lo demás es lo de menos. Y eso nos lleva así a hacer una revisión efectivamente de los programas. Sabemos que eso es una tarea titánica, pero entonces, nuevamente, ¿qué sí podemos hacer nosotros? ¿Qué sí podemos hacer nosotros en una manera más integral si en determinados momentos trabajar con otro profesor y ver que hay similitudes y entonces podemos tener actividades conjuntas y que se vea de manera interdisciplinaria una materia donde abone a los dos cursos lo que se aprende y que con eso podamos realmente poner en práctica y poner en práctica conocimientos y adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, sí es mucha chamba. Sí, es mucha chamba y hay muchas cosas que no están en nuestras manos. No quiere decir que no hagamos el intento, ¿no? Y creo que sí, nuevamente, dentro de nuestras responsabilidades como profesores está el señalarlo y en la medida de lo posible, ver qué propuestas o cómo sí se podría medio solventar una situación así, ¿dónde priorizas? ¿Priorizo que tengan tareas diarias o priorizo que realmente aprendan? ¿No? Porque parezca que trabajan mucho. O priorizo ciertos temas con respecto a otros, porque realmente los otros, a final de cuentas, terminan siendo tan supeditados a uno principal que manejen a un primer nivel el otro es suficiente por el momento y poco a poco lo irán profundizando y lo irán mejorando, ¿no? Bueno, déjenme regresar tantito a la presentación. Nada más quería comentar algo, Cintia, que ya no dije. Sí, efectivamente, el cuestionario que tenemos lo podemos, o sea, bueno, de hecho les voy a dar la liga donde se puede utilizar, pueden decirles a sus alumnos que respondan ese cuestionario de autoevaluación. Una actividad que podrían hacer con ellos es que les lleven el resultado, cómo salieron con esa autoevaluación, o en determinado momento puedo hacer el documento PDF y se los puedo pasar para que también ustedes lo apliquen y entonces en determinado momento lo apliquen con sus estudiantes. Cualquiera de las dos son opciones. Y ya sobre esa parte de cómo adecuar ciertas palabras, bueno, esa también quedaría, esa sí la dejo pendiente. Lo demás sí está a la mano, ¿no? Bueno, entonces déjenme regresar tantito a la presentación. ¿Por qué? Porque es este aspecto que estábamos mencionando. Y los docentes, como docentes, ¿qué hay con la autonomía? ¿No? Porque ¿cómo podemos hablar de tener estudiantes autónomos si a lo mejor nosotros no somos autónomos? Y si nosotros tampoco estamos convencidos de la autonomía, ¿no? Entonces, así como les enseñé los resultados de la autoevaluación de los alumnos, me gustaría invitarlos a resolver esta autoevaluación, a contestar esta autoevaluación sobre habilidades docentes para el aprendizaje autónomo. Pongo en el chat la liga para que la puedan responder. Ahí voy. Ahí está la liga. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, 15 minutos para resolver la autoevaluación. Ok. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Voy a pausar tantito la grabación en lo que responde la autoevaluación. Listo. Ok. Bueno, ¿cómo les fue? Ujú. Yo, Adelante, algunos, Martín. y soy Marlene Valenzuela Sebastián. Bueno, yo he considerado como que aplico, eh, consideraba que estaba inmersa en las 5 esferas, ¿no? Pero ya al reflexionar, el cuestionario nos hace reflexionar, ¿no? Eso es lo más importante sobre nuestra práctica docente. Y hay algunas cosas que no había tomado en cuenta, por ejemplo. Algunas sí, otras no. Creo que muchas de ellas sí había tomado en cuenta con respecto a, pues en todos, yo siento que en todas las dimensiones siempre me falta algo y creo que en este curso, este es un buen curso para reflexionar, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo y pensar qué es lo que podemos hacer para solucionarlo. De hecho, creo que es que en el último año, en los últimos años y durante la pandemia, he aprendido muchas cosas he aprendido muchas cosas que he puesto en práctica en mis clases, pero ya al observar el cuestionario sí me falta todavía, me faltan más cosas por poner en cuenta, ¿no? Todavía, algunas cosas todavía son centradas en mí, aunque y sí he tratado y he conseguido que el estudiante reflexione sobre lo que ha hecho, se autoevalúe. Soy profesora de inglés del bachillerato. Por ejemplo, hoy les pregunté a los chicos, ¿qué creen que es lo que, porque ya hicimos algunas actividades al inicio y les digo, y les pregunté, ¿dónde creen ustedes que tienen que mejorar de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? Es como un mes apenas, menos de un mes, o así un mes, entonces ellos van a comentar la siguiente clase, ¿dónde creen cuáles son sus debilidades, ¿no? En cuanto a la materia. Sí, porque sí observo que tenemos grupos que son heterogéneos, hay algunos alumnos que tienen más, pero sí, siempre trato de que bueno, tenemos clases presenciales de que los alumnos estén interactuando, practicando la lengua, no solamente con ejercicios gramaticales, sino a través de textos, de videos relacionados con el tema que se está viendo en la unidad. Ujú. Entonces, bueno, ya. Pero sí, me hizo reflexionar mucho. Gracias. ¿De qué, Marlene? Una pregunta, Marlene. ¿Cuál fue Sí. quizás el punto donde te sorprendió más? Que dijiste, ay, esto, o no lo había pensado, o yo me asumía de otra manera. Eh, por ejemplo, por ejemplo, no me he atrevido a pedirles a mis alumnos a que me evalúen así de manera que yo les pregunté, ¿y qué piensan de lo que yo estoy haciendo? Eso así me quedó, ujú. Yo pienso en las actividades así, ¿no? De lo que están aprendiendo y todo eso, pero nunca hacia mí. Por ejemplo, eso es lo que ahorita se me quedó. ¿Qué piensan? Y bueno, los alumnos en el bachillerato también no son como que algunos piensan que uno va a usar lo que ellos digan en su contra, ¿no? Aunque uno les dé la confianza y diga, no, son libres de hacer, de decir, de expresar su opinión, muchas veces ellos no lo consideran así. Entonces yo nunca me he atrevido en todos estos años a preguntarles eso y de mí he visto las evaluaciones sobre mí, ¿no? Que hacen al final del año y todo, pero yo no les he preguntado así de manera frontal, ¿no? Ok, de acuerdo. Sí, y ahí son, o sea, es difícil y como dices, por incluso el entorno y a lo mejor que los estudiantes de repente pueden estar tímidos con la idea de tener una represalia o ¿no? A final de cuentas. Pero entonces, por ejemplo, estos cuestionarios, así, que en determinado momento se pueden responder de manera anónima, pues ayudan, ¿no? Sí, definitivamente. Puedes recurrir a ellos. Ok, gracias, Marlene. Laura. Sí, a mí sí me sorprendieron algunas partes del cuestionario porque, pues primero logré todo, o sea,
creo que al principio del semestre uno dice, hagan esto, cuál es el objetivo, ¿no? La importancia de la materia, pero a lo largo de todo el semestre que le vayamos, bueno, que los vaya motivando, recordando eso, no lo hice, por eso es que dije no. O sea, no lo logré durante todo el semestre y no con todos mis grupos, porque también, no sé, ahí me causó así conflicto, ¿no? Y la otra que yo pensé que era como más motivadora, pero me sorprendieron las preguntas de habilidades socioafectivas, en donde dicen, por ejemplo, identifica si requiere el apoyo de otros para aprender. Yo nunca les pregunto a mis alumnos, ¿no? O acérquense con sus compañeros para ver si aprenden algo. Uno lo da por hecho que esas habilidades las tienen, pero que yo lo logré, no. Y la pregunta, la última que hacen ustedes de, ¿no consideré hacerlo? Pues sí, o sea, uno piensa, bueno, yo pienso que ya lo traen o ya lo hicieron y entonces no lo consideré. Entonces me pareció muy interesante el cuestionario y sus preguntas, que ahí sí es para que nos los pase nuevo el cuestionario para tenerlo siempre presente, no al inicio del semestre, sino pues durante todo el... De acuerdo. Muchas gracias, Laura. María Eugenia. Sí, buenas tardes. Con respecto a la estructura del cuestionario, quisiera hacerle un par de preguntas. La primera es, ¿usted lo diseñó o está basado, adaptado de algún artículo que haya usted leído previamente? Porque a mí me conflictuaron mucho sus opciones. Me quedó muy claro, no lo hice, pues sí, en el entendido de que nunca lo hice, pero ¿qué pasa con que lo hice, pero no llegué al resultado que creí obtener? Yo me permití colocar esa apreciación en algunos de los recuadros allí colocados porque yo creo precisamente que esa es la cuestión. Creo que lo he hecho, pero no me siento en este punto y quizá en ninguno de los años que he sido docente de decir que logré hacerlo, porque allí entonces me lleva a otro conflicto. ¿Cómo determino que lo logré? O sea, lo determino que lo logré viendo la respuesta de los alumnos, determino que lo logré porque ellos me lo dicen. ¿Cómo acepto que lo logré? Porque uno de 50 me dice, profe, me gustó su pregunta. O sea, las opciones sí en realidad me conflictuaron y el hecho de que solo fueran 3, considero que al menos en mi caso particular me dejaron muy supeditada a solo una de ellas y ciertamente la respuesta que emergería del cuestionario sería pues ambigua, porque pues, ¿cómo? O sea, lo hice, pero no lo logré, en fin, esa sería mi inquietud. Sí, gracias. Muy buenas preguntas, María Eugenia. Es el cuestionario, considera tres preguntas, un poco apoyándose en el tipo de respuestas que la misma Tassinari también maneja, ¿no? Esta parte de intenté hacerlo, logré hacerlo o ni siquiera lo consideré, ¿no? Y el intenté hacerlo va en el sentido que señalas, aunque yo lo implementé, no salió como se esperaba, ¿no? Entonces hay un intento de hacerlo, estoy consciente que lo requiero hacer o que lo quiero hacer, lo intento, pero todavía no creo haberlo podido lograr. Y a eso se refiere el intenté hacerlo. Y la otra parte, la de Sí, es que sí, como, o sea, sí, o sea, al final del día sí entendí eso y eso fue lo que le puse. ¿Cómo ajá, estimas que lo lograste? O sea, ahí también me conflictó eso, o sea, ¿cómo lo miden? O sea, el alumno me lo dice, yo lo percibo y si tengo 50 alumnos y nomás uno me lo dice, porque es cierto, tenemos alumnos de todo. Hay alumnos extrovertidos, bastante platicadores, vamos a llamarlo así, pero eso no tiene nada que ver con los alumnos, yo los llamo discretos, aunque podría ser introvertido un término más adecuado, están allí, siempre están allí, pero su personalidad no es ser extrovertidos. Uno sabe que están atentos, que están participando, que les interesa, pero en su discreción, yo creo que el mensaje que emanan es precisamente que lo hacen en la intimidad de su discreción. Entonces yo por eso decía allí, ¿cómo le hacen para saber? ¿Lo logré hacer? ¿Cómo sé que lo logré hacer? sí. Bueno, sí, un poco esa a raíz de
la observación, ¿no? En determinado momento, por ejemplo, si valoran, si les ayudé a valorar el progreso que obtuvieron los estudiantes. Y si en determinado momento, o sea, efectivamente hay dos partes con la respuesta, ¿no? El hecho mismo de haber intentado, habérselo dicho a los estudiantes, ¿no? Oye, mira todo lo que has logrado, tú empezaste así y hoy has podido avanzar en estos puntos, has podido superar estos aspectos que antes no los habías podido entender, todavía te quedaría pendiente esta situación. Si en la medida en la que vemos cómo eso se ve reflejado en las siguientes actividades que va entregando el estudiante, pues es una parte donde vamos viendo que sí lo logra hacer, sí puso en práctica, sí recuperó ese tipo de situaciones, más allá de que nos lo verbalicen y nos los digan explícitamente, ¿no? Correcto. Gracias. Entonces de ahí va. Y la parte del cuestionario, pues sí fue un cuestionario que diseñé a partir también de el mismo de Tassinari, otros que hemos estado utilizando y de lecturas con respecto a la parte de las estrategias que como docentes que están trabajando en modelos centrados en el estudiante y en fomentar el aprendizaje activo. Sí, gracias. No, ¿de qué? Bueno, casi estamos terminando. O sea, efectivamente la intención de este cuestionario es esa reflexión, ¿no? Así como la autoevaluación y en el artículo de Tassinari, en el sitio web está ya la liga al artículo completo de Tassinari. Ella dice, evaluar la autonomía, pues hay autores que dicen que como que los profesores deberíamos de evaluar qué tan autónomos son nuestros estudiantes. Realmente creo que en sintonía y en congruencia con una parte de autonomía, pues debería ser el mismo estudiante el que se evalúe y que haga esa introspección con respecto a su rol como aprendiz. Y entonces bajo esa misma sintonía está hecho esta autoevaluación que nos lleve a nosotros a reflexionar y a ser autocríticos con nuestra propia práctica docente. Entonces, de ahí que sea una autoevaluación para que la desarrollemos nosotros. En el sitio ya están publicados los temas de esta semana y en particular en particular este tema hacia la parte de nuestro rol como docentes autónomos, pues lo van a ver con un poquito más de detalle en el modelo para el desarrollo de la autonomía docente y del aprendizaje autónomo de Han. Y él habla o sea, involucra distintos aspectos a hablar de la autonomía docente. Entonces, por un lado es nuestra autonomía como aprendices, ¿no? Cuando nos hemos ido formando como docentes, ¿qué tan autónomos somos? Entonces, esta experiencia de autonomía como aprendices en el caso de docentes, más la parte de las creencias y prácticas del docente sobre el aprendizaje autónomo, el conocimiento sobre el aprendizaje autónomo que tenemos, el rol del profesor que debe de fomentar el aprendizaje autónomo y cómo todo esto abona para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Entonces, bueno, está dentro de la parte de las lecturas que van a poder revisar en el sitio. Y nada más déjenme ver, creo que hay dos preguntas. Dice, en algunos cursos es posible plantear un cuestionario de diagnóstico final según los objetivos iniciales del curso y eso puede ayudar a saber si logramos lo que esperábamos con los estudiantes. ¿Exacto? Ese es un mecanismo donde también. Y además, como comentábamos tanto la sesión anterior como en esta comentaba, en la medida en la que en que vamos implementando otro tipo de actividades que nos permiten no nada más ejercer la autonomía, sino establecer otro tipo de relación con nuestros estudiantes, hay una conversación más, déjeme decirlo, cercana, ¿no? O sea, más abierta. A lo mejor no con todo el grupo, pero habrá con ciertos estudiantes con los que se empieza a dar esa conversación. Y eso también nos va a ir retroalimentando de cómo lo vamos a ir viendo también en el comportamiento del grupo mismo, cómo va cambiando la dinámica y cómo vamos estableciendo otra serie de compromisos, nosotros como docentes, ellos como estudiantes y todos en un afán de lograr un aprendizaje.
He subestimado parcialmente la motivación continua. Doy a veces por hecho que a nivel superior la motivación está implícita en los alumnos. Y sí, esa parte, un poco lo mismo que comentaba Marlene, a veces damos las cosas por sentado y pues no deberíamos de darlas por sentado, ¿no? ¿Tendrán oportunidad de subir la tarea 1? Bueno, como tarea 1 ya no, pero como les decía en la sesión anterior, es un ejercicio progresivo. Entonces, ahora que van a subir la actividad 2, suban de una vez la actividad 1. Ya el espacio de la actividad 1, pues ese sí ya se cerró, digamos, pero a la hora de valorar todo, pues conviene tener todo el panorama completo. Entonces, no digan, como ya no lo subí en la primera semana, ya no lo subí, suban, intégrenlo en esta segunda tarea, porque eso permite ver todo el mapa completo. Y por último, déjenme ya nada más revisar rápidamente con ustedes la actividad de la semana. De todas formas está en el sitio, pero nada más para que la revisemos juntos. Lo que van a hacer ahora es, a partir de la descripción que han hecho de para qué va a servir el aprendizaje autónomo con los alumnos y considerando los resultados de la autoevaluación que acaban de hacer como docentes autónomos, indiquen lo siguiente. ¿Qué habilidades quieren fortalecer y desarrollar entre los estudiantes? Ustedes hicieron ahorita en el para qué un objetivo amplio. Bueno, un objetivo, ¿no? Ese objetivo, ¿qué habilidades tiene implícitas que deben de desarrollar los estudiantes? ¿Qué dimensiones están asociadas a dichas habilidades? ¿Y qué dimensión o dimensiones requieren fortalecer como docentes para conseguir dicho objetivo y por qué? Entonces, nuevamente, si nosotros teníamos el porqué del aprendizaje autónomo, que es importante impulsar el aprendizaje autónomo porque veo que los estudiantes esperan que les diga qué hacer. Entonces, ¿para qué lo quiero? Para que los alumnos reflexionen y reconozcan los materiales y procedimientos adecuados para solucionar los diferentes problemas. ¿Qué habilidades van a estar fortaleciendo a la hora de estar tratando de alcanzar este objetivo? Bueno, van a tener habilidades de la dimensión cognitiva, como ayudar en el análisis de tareas y actividades esperadas y mostrar técnicas y recursos, así como sugerencias para usarlos, ¿no? Esto, bueno, eso desde la parte como docente son las que voy a estar activando. Los estudiantes van a estar fortaleciendo habilidades de análisis de tareas, de identificación y selección de técnicas y recursos para resolver un problema. Entonces, esa es la tarea que quedaría pendiente. Eso está escrito también ahí en la parte de las tareas. Y déjenme rápidamente ver en el chat. Dice, voy a mejorar la tarea 1 en la tarea 2. Me parece muy bien. Eso es motivarnos a seguir trabajando. ¿Ok? Perfecto. Esa es la idea. Y ver que pues va en cadena. O sea, todo bailado, ¿no? Un poco lo que decía hace ratito, a veces nuestras actividades las hacemos aisladas y pierden un poco de sentido. Entonces, en la medida en que tratamos de que todo va encadenado, pues también vemos cómo va cobrando sentido el que les haya hecho la pregunta ¿para qué? ¿No? Y si lo hubiéramos dejado nada más en el para qué y ya después me suelto con otros ejemplos y ponemos otra actividad y ya, pues el para qué pareciera que se quedó ahí nada más como de relleno, ¿no? Ok. ¿Dudas, comentarios? Maestra, aprovecho para avisarle que dentro de 8 días llegaré tarde a la sesión. Ok, de acuerdo. No hay problema. Y como saben, pues de todas formas se queda la grabación. Yo al rato por la noche voy a subir la grabación en la plataforma junto con la presentación. Y algo importante, Lidia hizo unas preguntas interesantes en todo su trabajo que mandó y yo le decía a Lidia en su retroalimentación que algunas de esas preguntas pues yo creo que era interesante abrirlas a todo el grupo. Entonces, en el foro de discusión van a encontrar algunas de esas preguntas que extraje de la tarea de Lidia, si es que a Lidia no le importa. Ok, perfecto.
Bueno, entonces, así quedamos el día de hoy. Pues ya tienen todos los materiales para trabajar a lo largo de la semana. De todas formas, tienen mi correo electrónico y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta gracias. luego. Muchas Buenas gracias. Hasta tardes. luego. Buenas Que estén tardes. bien. Gracias a todos. Gracias.